Bueno, entonces ahora sí, estimados compañeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta y última reunión de Red del Curso de Ética de Ciudadanía del periodo 16-2. Principalmente, pues, o primeramente más bien, agradecerles a ustedes por su apoyo y también por la compañía en la distancia que nos brindaron al curso, al profe José Wilson y a mí. Como les indicaba hace un ratito, fue muy grato haber contado con su apoyo por la colaboración que nos prestaron en la atención con los estudiantes. Como vamos a ver ahorita en los datos del curso, pudimos subir 2 puntitos en el promedio, pero pues igual, ahí tuvimos unas bajas importantes. Sin embargo, nuevamente agradecerles, muy chévere haber trabajado con ustedes, creo que sí es un trabajo bonito y pues nada, ojalá en otra oportunidad podamos contribuir en más trabajo, no solo en atención, sino pues también académico. Entonces, bueno. Digamos que la agenda son los indicadores del curso, el acompañamiento al site, bueno, y la evaluación docente que ya está habilitada. No sé si, creo que a ustedes no los tendríamos que evaluar, ¿cierto? Porque ustedes son de 8-3. Maestra, ahí justamente iba a hacerle esa pregunta, porque en algún momento si algún docente hizo la pregunta de que ahí cómo nos irían a hacer la evaluación, pues teniendo en cuenta que nosotros no aparecíamos, o sea, aparecíamos como docentes de apoyo, más no en el sistema, entonces muy probablemente a los estudiantes pues no les aparezca ese proceso. No, yo creo que a ustedes los evalúan al finalizar 8-3, porque inclusive estuve mirando la evaluación que la habilitaron ayer y no están ustedes, está el profe José, que somos los que estamos digamos, Ujú. en plataforma, pero ustedes no. Sin embargo, ahorita más ratico le preguntamos al profe Diego, porque yo creo que a los Exacto. evalúan es en 8-3. No, incluso yo creo que con el profe Diego tampoco, ¿sabes? Porque Entonces ahí sería también estamos finales. como, sí, ahí estamos como docentes acompañantes. Entonces tampoco Ah, aparecemos en el sistema. Entonces, pues, igual entonces ahí sería, estamos juntos. Mm, ahí sería entonces finalizar 16-4. Sin embargo, entonces ahorita yo consulto y les eso cuento es. por el grupo, ¿vale? Bueno, maestra, gracias. Vale, vale. Listo. Entonces, estimados compañeritos, bueno, en el curso tuvimos 6.738 estudiantes, tuvimos 30 cancelaciones y 19 aplazamientos. Entonces, aprobamos, bueno, aprobaron más bien 3.817 estudiantes, un 56,64%. Reprobaron 1.096 estudiantes, lo que significa un 16,26. Abandonaron 920 estudiantes, que siempre es harto, y tuvimos 905 inasistencias. Entonces, para una calificación promedio de 2,8. Entonces, como les decía hace un rato, mm, pudimos subir 2 punticos porque pues este fin de semana nos pusimos con el profe José a recalificar trabajos que habían subido los estudiantes a la plataforma, pero pues que la herramienta no había calificado. Entonces nos dimos a la tarea con el profe y recalificamos varios estudiantes y bueno, logramos subir el promedio, pero pues también darle respuesta satisfactoria al estudiante que presentó, pero pues que la herramienta no le calificó. En ese orden, nuestra tarea uno del momento inicial tuvo una aprobación del 82,84%. La tarea del momento intermedio, tarea 2 tuvo 58,88%. Ahí nos bajamos significativamente. La tarea 3 tuvo 56,96% y la tarea 4, 48,72%. Para la tarea 5, momento final, tuvimos 56,41%. Entonces, como ustedes se dan cuenta, de la tarea 1 o del momento inicial al momento intermedio y final, tuvimos una baja del 30% alrededor, pues teniendo en cuenta que para el momento intermedio, la que califica las tareas, pues es la herramienta Evalúa y como pues ustedes lo pudieron evidenciar, pues es una herramienta bastante compleja en sentido de que alucina un montón, ¿no? Entonces, además que uno se encontraba con unas particularidades como tarea 4, eh, el podcast en MP3, pero hubo estudiantes que subieron un PDF, Word, enlace de YouTube y las calificó. Hubo otras tareas, otros estudiantes que subieron MP3, no lo calificó o les calificó en 3, o bueno, una cosa que uno decía que le pasa a esta vaina, pero bueno, entonces eso fue lo que recalificamos con el profe José. Entonces, van a, se nos bajó el promedio un montón en 16, digamos, en comparativo con el periodo 16,5.
Se nos bajó un montón el promedio, en 16.5 lo dejamos con el profe José entre 5, acá nos queda en 2.8, el promedio del año pasado de 16.2 lo teníamos en 3 también, entonces se nos bajaron 2 punticos. Y pues nada, ahí sí, digamos, tenemos la trazabilidad de las dificultades que tuvimos con Evalúa. Esos son los datos del curso. Pues acá tengo datos por zona, siendo la zona Amazonía Orinoquía la que tiene el mayor promedio con 3 y una aprobación de 60.18. Lo sigue zona Caribe, que es una zona grande y aún así tiene 56.4%, promedio de 2.8. Zona Centro Bogotá, que es la segunda zona más grande, tiene 56.35 y 2.8 de promedio. Zona Centro Boyacá quedó con 56.21% de promedio 2.7. Zona Centro Sur, 57.90%, 2.9 promedio. Zona Centro Oriente, 58.48%, promedio 2.9. Zona Centro Oriente, 58.48, 2.9 promedio. Zona Occidente, 2.7 de promedio y porcentaje 54.77. Y zona sur, 55.92 y 2.8 de promedio. Entonces, pues claramente el curso, digamos que presenta dificultades para los estudiantes. Primero porque el estudiante de primera matrícula, pues ustedes saben que es complejo en sentido de que está conociendo la universidad, está conociendo el campus, claramente hay tareas que se le dificultan, pero además tenemos la particularidad que no leen, no atienden la información, bueno, en fin. Entonces, estas son las estadísticas por zona. Tenemos datos por escuela. ECACN es la primera con 52.27, promedio 2.6. ECADMA 54.77, 2.7 promedio. SBTI 60.91, la más alta, con promedio de 3. SEDU 59.9%, 2.9 promedio. ESISA 59.50, 2.9 de promedio. Y nosotros, EXA, 43.10%, 2.2, que es bajísimo, pero pues es que también tenemos muy poquitos estudiantes matriculados en la escuela. Entonces, nada, esos son los datos por escuela. Acá tenemos datos por tutor, pero bueno, ya esos no vienen al caso. Entonces, bueno, ya para finalizar, compañeritos, pues el acompañamiento en SAI. Entonces, con el profe José. Hicimos acompañamiento claramente de los estudiantes que estaban reportados en Sabana de Notas, pero pues también los estudiantes que fueron llegando a lo largo del periodo. Sé que la profe Mónica, creo que es la que nos acompañaba también con el acompañamiento. No he podido hablar con ella porque no he tenido tiempo, pero bueno, afortunadamente, digamos que tenemos una trazabilidad de acompañamiento de necesidades educativas diversas, digamos que bastante bueno, pues porque primero tuvimos bastantes estudiantes con alrededor de 35 con necesidades y lograron pasar la mayoría con excelentes calificaciones. La mayoría está sobre 4.3, 4.5 y varios con 5. Entonces, agradecerles nuevamente, profes, porque el apoyo fue incondicional. Los estudiantes quedaron muy contentos, especialmente los de educativas diversas, porque decían que el acompañamiento se sentía y pues gracias a ello pudieron presentar las actividades también, ¿no? Entonces, agradecerle al profe José que estaba muy pendiente también de sus estudiantes. Tuvimos en este periodo, ya para finalizar, el acompañamiento de 2 monitores que nos colaboraron haciendo unas piezas. Les pedimos que nos ayudaran en acompañamiento en ensayo, especialmente el profe José, pero pues bueno, algo pasó con la estudiante, con la monitora, que no pudo llevar a cabo, digamos, la labor que le había encomendado el profe, pero el profe sí lo terminó. Entonces, pues nada, agradecerle al profe José, pues el acompañamiento que hizo. En general, compañeros, pues esa era la presentación, dijimos que iba a ser cortita. En general, aun cuando el porcentaje
de reprobación es bastante alto, casi que la mitad del curso. Siento que los que pudimos salvarlo, por decir así, y los que aprobaron juiciosamente, pues creo que se llevan una buena impresión de, especialmente el acompañamiento, ¿no? Porque esa es la particularidad que tenemos en primera matrícula, y es que el estudiante va a requerir siempre de la retroalimentación, de que se le diga, de que se le haga, de que se le explique, que se le ponga, y pues a la final ese es el trabajo académico que cada uno de nosotros desempeña. Sin embargo, pues con el profe José hicimos antes de que ustedes llegaran a echarnos la manito, tuvimos un arduo trabajo de administración del curso, pues por el tema de la herramienta, porque claramente no la conocíamos y nos tocó en la marcha aprender a conocerla. Pero pues bien, bien, al final pudimos solventar algunas situaciones. Y pues nada, tengo por ahí como un estudiante que me pidió como revisar una nota. Ya ahorita la reviso y listo. Entonces, pues esa era la presentación, estimados, y ahora sí quisiera escucharlos a ustedes. Ay, me pegué. Quisiera escucharlos a ustedes. em, digamos, cómo les fue con los estudiantes, cómo les fue con Evalúa, porque ese es como nuestro, ¡ah! ¡Qué piedra! Entonces, ahora sí los escucho. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, pues en realidad nunca habíamos usado esta herramienta. Para mí fue un poco complejo porque pues los estudiantes todo el tiempo que pues, lo envié por PD, por Word, que tampoco, que por PDF, no se puede. En realidad no, mira que no tuve tanto estudiante que me escribiera. Yo todos los días pues trato de revisar. Estaba más bien como calmadito mi asignación, como calmaditos. No sé, te iba a preguntar también si se piensa seguir con esta estrategia de la calificación con la herramienta Evaluía. No, sí, no. Digamos que para 16.4 hubo la necesidad de hacer un cambio. Entonces, el momento intermedio tiene la tarea 3 con POA, es decir, Evalúa. Solo la 3. La 2 y la 4 sí es con cuestionario, POA, ¿cómo es? POA y POC. No POC. es al POC contrario, POC es y tres POA POC es y una evaluía. POC. Sí, Ujú. sí. Entonces, momento inicial cuestionario, momento intermedio tareas 2 y 4 cuestionario y la 5. Y la 3 sí es con evaluía. No recuerdo si es un podcast, no me acuerdo, porque yo evalué esas rúbricas y esas actas y esas guías, pero no me acuerdo cuál es la tarea. Pero sí, es Ese es así. un podcast. Sí, Sí, profe, Es un maestra. podcast, en ¿cierto? Sí. realidad, Sí, pues el señora. inconveniente fue más ese, de pronto algunas inconsistencias en cuanto a las guías, porque la rúbrica de pronto tenía unas cositas que la guía no, entonces pues eso se prestaba como también para que los estudiantes se confundieran un poquito, pero pues igual nosotros también ahí muy atentos, preguntándonos entre todos, ¿no? Y como ensayo y error, porque muchas veces se aceptaba de una forma y muchas veces de otra, pero entonces como importante también unificar esos criterios a la hora de las guías. Eh, y eso básicamente, pues a veces había un mensaje que se enviaba, entonces yo no estaba segura si yo lo replicaba o no, porque lo veía que tú ya enviabas ahí, entonces pues, ese seguimiento no, a veces sí, como que no nos poníamos de pronto muy de acuerdo para decir Mm, yo envío esto o no, de pronto envío otra vez. Él me pasó por primera vez también que envié un mensaje a todos, que fue la primera vez a todos, pero creo que eso me pasó en 8.3, bueno, no me acuerdo si en este, y pues porque estaba acostumbrada a la forma de cómo llevaba mi curso cuando era tutora, ¿no? Que yo ponía en participantes y me salía solo a mi asignación. Entonces, de pronto eso, como de conocer un poquito, pero yo sé que todos venimos sobre la marcha, no es tan fácil como hacer esto. Y nada, vale, eso. profe. Sí, digamos que pues esa fue la mayor dificultad que tuvimos. Digamos, hubo muchas inconsistencias entre las guías y las rúbricas, que ahí fue donde nos pegamos, que de hecho fue la tarea 2, donde nos pegamos tremendo estrellón con el profe José. No, eso fue tremendo, pero ya yo puedo decir que ya quedaron bien hechas, no mentiras, ya quedaron un poquito mejor,
porque, bueno, el profe, pues a ustedes les tocó hacer ese ejercicio de cambiarlas, yo las evalué y pues parece que está bien. Habrá que esperar, ojalá que cuando llegue el momento de la tarea 3 esta bendita herramienta se ponga de acuerdo y no alucine, porque lo que tú dices, o sea, hubo MP3 que no leyó, hubo MP3, MP4 que sí leyó, hubo trabajos en PDF que leyó y uno decía, no entiendo. O sea, uno también queda como, ¿qué? De hecho, esta mañana tuve que volver a recalificar todo porque había una estudiante del aula que no le parecía la tarea 4. Y yo, pero si se la recalifiqué. Y claro, no aparecía en sábana de notas, entonces volver a reversar todo y volver a calificar, ingeniero, ayúdeme. Afortunadamente, y por si no lo tienen en el radar, el ingeniero Juan Carlos Romero Frenchy, full. Entonces, él contesta de una, entonces, Llegaban los reclamos de los mismos estudiantes como si nosotros hubiéramos sí. calificado diciendo, pero me parece el colmo que mm, yo hice el esfuerzo, hice todo y usted me está calificando tan bajo y nosotros, Sí, no, es que no entienden, no entienden. O sea, no, es que por más que tú les digas, les expliques, les hagas reunión, ellos no entienden que tú no calificas, evalúa. Es que usted me calificó mal y yo que yo no califico. Y siguen enviándola por correo, ¿no? Y uno, pero, o sea, ¿cómo le explico? Pero bueno, también es cultura, ¿no? Listo. Gracias, profe Natalia. Profe Sonia, tienes la manito levantada. Gracias, mis profes. Bueno, mi profe Elizabeth, pues bueno, quiero hacer un ejercicio de reflexión desde los siguientes elementos. Bueno, primero, o sea, sí, fue un aprender, lo decíamos también en el otro curso, yo ahorita tengo 3 éticas, tengo un curso regular, 2 automatizados y todo fue un aprendizaje. Dentro de esa dinámica, hacia dónde quiero que llevemos la reflexión, porque este espacio me parece fundamental para que también planteemos apuestas nosotros como docentes frente al cómo también nos sentimos desarrollando la herramienta y dentro de todo eso, pues también cómo pudimos fluir con el acompañamiento a los estudiantes. Entonces, uno, sí, yo creo que evidenciamos que es fundamental, y lo hablamos en algún momento con la profe Julie, el cómo estamos diseñando los cursos para que esa coherencia entre la guía y la rúbrica no nos genere esa distorsión de información y de lineamientos a los estudiantes. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues eso también ya nos va a permitir guiar, porque uno de los primeros encontrones que tuvimos fue, no sabemos cómo nos va a evaluar la evalúa. Entonces, también pasaba que en algunos foros, bueno, no acá, pues también yo tuve evaluía, yo estuve en el pilotaje en el 16.1 y resulta que la herramienta también pues no tiene filtro frente al docente. Entonces ahí venimos a desarrollar, bueno, y entonces, ¿cuál es la labor docente? Sí, que también debe ser un punto claro que de este ejercicio, pues también lo complementemos con las directivas, porque, pues sí, o sea, nosotros desarrollamos y tratamos de hacer todo el proceso, pero también dónde está ese punto donde nosotros también planteamos, bueno, ¿y qué está pasando con la labor? ¿Qué está pasando con la labor ante los cursos automatizados? Uno, eso. Dos, pues también el sentir de los estudiantes. Yo ahorita estaba analizando las estadísticas que su merced presenta, más las estadísticas que hemos ido desarrollando en los otros cursos. Y hay algo que también quisiera que lo pusiéramos en la mesa y es en qué momento le preguntamos a los estudiantes cómo se sienten con este ejercicio, porque tenemos estudiantes de primera matrícula y hay unos cursos que tienen concurso regular y otros que tienen automatizado. El primer choque que nosotros tuvimos fue que ellos no sabían que era automatizado y por eso el reclamo hacia el docente, porque pues la tradición es que es el docente el que acompaña. Entonces, no sé si haya otra instancia o seamos nosotros directamente los de los cursos, los que tengamos que coger a todo el grupo y decirles que yo sé que sí lo hemos hecho, pero no llega la información a esos 6.000 y pico de estudiantes que se matriculen. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos tengamos esa información y ellos sean conscientes también del ejercicio? Haciendo también el análisis con lo de los abandonos, es qué pasó en la segunda fase, donde se ve ya el descenso significativo, porque muchos abandonaron el proceso. O sea, les llamó la atención, no les llamó la atención, pudieron, no pudieron, porque muchos tampoco se comunicaron con nosotros para preguntarnos, profe, esto no me gusta, en ese ejercicio de pensamiento crítico
También muchos puede pasar de que sencillamente abandonan y chao, en vez de decir, vengan, ¿qué está pasando con el curso? ¿Cómo me estoy sintiendo en el proceso? Esto de pronto no me parece o sí me parece. O sea, ese ejercicio creo que no lo estamos haciendo y por eso también estamos teniendo esas bajas tan significativas. Entonces, en vez de optimizar el ejercicio, que se supone que debería ayudarnos a nosotros como docentes, pues sencillamente le delegamos toda la función a la IA y eso también nos está generando otro tipo de reprocesos en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Ahora, ahí también quiero que tengamos en cuenta, bueno, hasta dónde nuestros estudiantes han aprendido con este proceso automatizado, ¿sí? O sea, porque sabemos que responden el proceso, eh, pero sí, o sea, me parece muy bajito el desempeño que tenemos en un curso tan amplio, o sea, que a nivel general sea un 2.8, un 2.2. O sea, eso nos debe poner a pensarnos, pero pues es que esto tiene que trascender más allá de nosotros porque sabemos que nosotros asumimos lo que nos asignan, pero pues esto está teniendo una trascendencia mucho más grande, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Otra cosa es analizar si los estudiantes que tenemos pasaron o se quedaron por errores del sistema, o sea, errores más logísticos frente a que quedó la tarea en borrador. Entonces, todo lo que ustedes nos decían, les tocó entrar a mirar ese proceso uno a uno y si son 6.000 y pico, calculemos el tiempo de inversión que tuvo que haber tenido cada uno de los docentes para hacer esa revisión general y que implica o que definitivamente el estudiante no lo presentó y pues no lo realizó. Sí, o sea, ahí son dos puntos también de esa variable que no está dentro de las estadísticas que tenemos. Entonces, ahí nos toca mirar, bueno, ¿cómo? Y pues sí, quisiera también dejar ese punto de reflexión pedagógico, también nosotros cómo nos sentimos con ese ejercicio. Yo qué días estamos haciendo la acreditación, bueno, estamos en el proceso de acreditación para el 16.4 y montando el POA, pues les cuento mi experiencia. Yo llegué y monté todo y dije, uy, qué verdad que era, entonces para que hagan esto, desarrollen eso, nos cuenten los territorios. Y llegó un momento en que me pegué o sea, me dio tanta tristeza porque yo dije, "Ah, pero esto yo no lo voy a ver. O sea, van a hacer un podcast donde nos van a contar su territorio, donde nos van a contar toda su experiencia, pero lastimosamente esa experiencia de reconocer ese ejercicio ya no la tenemos nosotros como docentes. Y créanme que en esa dinámica sí quiero que hagamos la reflexión porque, y entonces nosotros, ¿dónde queda todo nuestro ejercicio pedagógico y de acompañamiento cuando somos los que hilamos y tejemos todo este proceso de formación ante estos cursos automatizados? ¿Sí? Entonces les cuento mi experiencia y quiero que también lo analicemos, porque yo sé que nosotros fluimos con todo el proceso, lo hacemos, lo asumimos, lo adecuamos, pero también yo creo que debemos sentar un punto de precedente del cómo nos estamos sintiendo nosotros con la ejecución de estos cursos y los estudiantes, ¿sí? O sea, el cómo ellos están percibiendo todo eso. Y pues desde ahí ir mirando las apuestas dentro de ese ejercicio de enseñanza-aprendizaje que tenemos. Entonces, perdón lo extensa, pero sí me parece importante que tengamos en cuenta esto. Gracias, familia. Y, profe, muy, muy importante la reflexión que nos haces. Escuchamos al profe José y continuamos. Profe. Bien, yo quiero enfocar esta participación en algo que fue muy inquietante para mí, al menos en este periodo que está terminando. Y es que me sentí más un secretario, un administrador, y la parte académica y pedagógica quedó anulada completamente por estar resolviendo situaciones administrativas. Todo el tiempo, yo se lo decía el otro día personalmente a la profe Yuli, yo me sentí fue, pues esto lo había podido hacer una persona que no tuviera o que no le gustara investigar o estudiar o leer, porque esto era muy técnico, muy estar respondiendo correos, aclarando dificultades, aclarando que usted mandó un MP4 cuando era un MP3. Entonces la tarea de uno queda reducida o quedó reducida en este periodo y esto fue lo más duro a responder inquietudes y no a profundizar con los estudiantes lo académico. Y enseguida por otro punto, yo lo dije en la reunión pasada cuando nos presentaron y cuando dijeron que ustedes nos iban a colaborar,
que creo que fue mal entendido ese día. Yo decía la necesidad de que se haga una inducción. Yo no estaba hablando de la inducción que normalmente se hace en los cursos, que todos la hacemos y se ha hecho toda la vida, sino una inducción con esta herramienta y de esta herramienta. Pero una inducción empezando a nosotros los profesores. A mí me parece ilógico, con todo el respeto de quienes piensan y programan esto, de que a uno lo lancen a una herramienta que nosotros no teníamos ni siquiera idea cómo funcionaba. Nosotros estábamos llegando a la tarea 2 y no teníamos ni idea cómo iba a ser eso, y por eso se nos presentó todo. Habíamos hecho una inducción del curso, muy académica, muy lo que siempre hacemos, pero en esa ocasión no le alcanzamos a decir a los muchachos la importancia de que leyeran. ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿O me fui? Sí, mi profe. No, sí, Sí, señor, ¿Sí? sí te señor. estamos Sí, escuchando. señor. Sí. Ah, bueno. Entonces les decía, no pudimos hacerlo, ni nos hicieron una inducción a nosotros, ni, ni a los estudiantes mismos desde el primer día de evaluía, ¿no? Porque eso nos hubiera ayudado a profundizar en ello temas como la necesidad de leer y seguir las indicaciones. Es que estamos, yo creo que con esa gran dificultad que los estudiantes no leen y no siguen indicaciones. Les dicen MP3 y lo montaban en todo menos en MP3. Les decían, por ejemplo, en ese dichoso mapa mental, eh, entonces les decían de que no ponerle colores, de que no tal cosa, y pues lo primero que hacían era ponerle colores. En fin, yo creo que eso se hubiera prevenido si todos conociéramos exactamente cómo iba a ser evaluada, pero con la profesora Elizabeth tuvimos que hacer demasiados reprocesos, demasiados, y estamos hasta hace unos días todavía estábamos en ese proceso de volver a calificar, por eso esa estadística tan negativa en el podcast, en la tarea 4, porque se quedaron muchos estudiantes allí que sí hicieron la tarea, la presentaron, aunque no la presentaron como debían, pero bueno, entonces uno dice, ahí a quién salvo aquí, sálvese quien pueda. Y nosotros a lo último, el viernes, sábado, con la profesora Elizabeth, éramos calificando a los que estaban sobre 2,7 para arriba como para poder ayudar a algunos más. Pero fíjense, eso es lo que se presentó. En segundo lugar, otra discusión muy de docentes debe ser evaluada para primera matrícula. Yo, yo sí considero una cosa, hay estudiantes que están saliendo de un colegio, uno no sabe la calidad académica de sus colegios, que ni les enseñan a leer y se nota que no leen, mucho menos entonces, porque yo veía a veces las indicaciones, las observaciones que le hacía evaluar a muchos estudiantes, hablándoles de que no tienen profundidad académica, hablándoles de que no tienen análisis semántico, análisis de que su, no sé qué, unos contenidos que yo decía, esto es para un estudiante de décimo. Esto no es para un estudiante de primera matrícula, por Dios. Esto también se sale de todo, de toda lógica, con todo el respeto. Está muy bien programada y evaluada porque hace unas observaciones profesionales. Eso para una persona que está haciendo una especialización o maestría lo aplaudo, porque eso es lo que hay que exigir. Pero, por ejemplo, los mismos estudiantes de necesidades diversas, gente que a veces se le dificulta y que ya es un logro inmenso. Y claro, la máquina que va a saber que es un estudiante que tiene una necesidad no distingue. Entonces a todos les aplica rajatabla exactamente lo mismo. Y cuando uno entraba en la capacidad del estudiante con necesidad diversa, pues respondió bien. Había respondido y no. Y yo tuve estudiantes de necesidades diversas que la máquina le había calificado 4 o 3 o 2 hombre, uno dice, bueno, entonces ese también es un tema importante que algún día ojalá se lo planteen. Yo sé que ayuda muchísimo porque una cosa es uno calificarle a 100 personas y otras 7,000, o sea, uno lo entiende que puede ayudar, pero eso académico también se lo tendrían que reflexionar, ¿no? Pero Y lo debe otro ser que una dio, herramienta. Sí, debe ser una herramienta. Ahí es sí, donde tenemos que mirar eso. O sea, como la IA debe ser una herramienta para nosotros, no nosotros. Entonces ahí, perdón, mi profe José, sí, que te diga, pero es que sí. O sea, coincido con su merced, esa debe ser una herramienta de apoyo para nosotros. Pero algo está mm, pasando porque ya la pasamos al otro nivel. Entonces, eso. sí. Dígame, perdón. Y lo otro que pasó, que usted bien lo dicen y ojalá si van a seguir usando Evaluía en los cursos de ética y ciudadanía, lo replanteen bien cuando programan estos cursos. Hombre, los ponemos a hacer unas lecturas, una bibliografía que obligatoriamente la máquina les exigía que la usaran, pero lo que estaban haciendo era una canción y no tenía absolutamente nada que ver con las lecturas, nada, nada, nada. Entonces los obligaban a hacer citaciones de las lecturas
cuando con lógica, la lógica mínima mía dice, y menos mal ningún estudiante nos brincó por ahí, oiga, pero es que esa lectura están hablando de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la tarea 2 de la ética de la inteligencia artificial, y qué tienen que ver esas lecturas de la ética de la inteligencia artificial con una canción de los prisioneros de los años 80. ¿A qué No, profe, jugamos? a nosotros sí nos hicieron esa observación. Incluso tenemos Mm, una novedad, una no conformidad por esa mm, situación, porque en la coherencia mm. entre la guía, la rúbrica, y además porque sí, o sea, de pronto estaba pensado esa actividad, pero no para un curso con Evalúa, sino para un curso regular donde el docente tuviera la autonomía de poder escuchar, de poder interpretar el ejercicio que tiene el estudiante, pero en esta herramienta no es posible. No es No, y posible esta que el mañana, estudiante dé su punto de vista. No, no es posible. no, y esta mañana entré a ver los puntos de la habilitación y claro, yo como estudiante yo demando a la universidad con todo el respeto, pero es que esa habilitación son preguntas mínimas de las lecturas que ni siquiera vieron, que ni siquiera analizamos ni abordamos. Entonces es como buscando por allí a la frase más escondida y entonces yo incluso leí dos, tres, cuatro preguntas de esas y me tocó irme a los textos a ver si eso sí estaba ahí. Entonces yo no entiendo cuál es la lógica, la verdad. Si es hacer cosas por hacer, hay que felicitarnos porque las hacemos, pero no se sientan a ver esas preguntas que le van. Eso es una habilitación, es para rajarlos más. Yo no sé si alguno va a lograr pasar eso, porque no creo que hayan leído así al dedillo, al detalle, semejantes cosas tan mínimas de las lecturas, que no se abordaron en todo el curso, que no se abordaron, no se usaron para nada. Y de la famosa canción no les hacen una sola pregunta. Les deben haber preguntado el coro de la canción, que fue lo que vivieron 3 meses hablando de ese coro de la canción. Y en la habilitación, eso no existe para nada. Entonces yo digo que eso también lo deja uno frustrado. A mí me deja muy inquieto. A mí pues a uno le quita y ni siquiera nos quita trabajo, porque nos puso trabajo por otro lado más administrativo. No es que no hayamos estado descansando y yo no sé, un curso de 7.000 estudiantes con 2 profesores. Claro, ahí nos ahorramos platica con todo el respeto y cariño y si algún día lo leen y se lo dije a la profe Yuli. Se lo dije personalmente el día que nos vimos allá en la sede nacional. Le dije, profe, chévere porque sí, se ahorran un poquito de plata, pero ¿y dónde está lo que nosotros estamos haciendo? Por ejemplo, yo creo que muchos muchachos salieron más mal, con más mala imagen de la ética y la ciudadanía primero, con nosotros, con Elizabeth y conmigo, pero no sé si con la UNAD. Ojalá no haya llegado a ese nivel, ojalá la rabia les haya quedado en el curso y en nosotros. Pero sí, yo me siento muy frustrado hoy. Yo no, mirando esas cifras son mentirosas, la verdad. Son muy mentirosas. Son de lo que acabamos de salvar de la IA, que la felicitamos porque es una berraquera. Pero si no se vuelve una herramienta, si no se vuelve la finalidad, si esto, no sé, o al menos van a tener que replantear lo que yo digo, hacer una muy buena inducción a docentes y estudiantes de la herramienta. Pero lo académico, eso sale en 2 minutos, de la herramienta para que los muchachos desde el primer día sepan que si no leen bien, si no hacen lo que dice la guía, se van a rajar. Y así nos evitamos todos los dolores de cabeza de hoy. Sí, yo le decía a la profe Julie, yo siento que pasó un periodo inútil académicamente hablando. Académicamente hablando fue inútil, fue perverso, por no decir otra palabra. Y bueno, qué pena, ¿verdad? También me amplié, pero sí quiero que quede al menos grabado. Así después no sirva para mucho, pero bueno. Gracias, profe. ¿Hay alguno más que quisiera participar? Profe Bernardo, profe Gidis, profe Natalia, profe Ricardo, profe Karen. O ya nuestros compañeros nos dijeron todo lo que queríamos decir. Sí. Buenas tardes, así Hola, es. profe. Buenas tardes para todos y para todas mis profes. No, sí, de verdad que yo también quiero dar mi punto de vista, mi sentir, y que de verdad que fue muy frustrante, sí, con los estudiantes y dónde está ese rol de nosotros pedagógicos, donde les confieso que únicamente me sentí en ese rol pedagógico
cuando estuve en la oportunidad de estar de pronto como tutor en la estrategia de tutor en línea y cuando en algunos momentos pues con ellos me reunía, ¿verdad? Para explicarles, porque sí detenidamente estuve leyendo todas esas bibliografías para poderla entender y que en su momento cuando ellos nos hicieran consultas, pues tener una respuesta acertada porque de verdad que se veía como muy ambigua y nos volvimos más administrativos, de verdad que en la parte pedagógica y sí fue de verdad bastante desgastante esos correos y bueno, eso también quería aportar, de verdad que gracias. Gracias, profe. Bueno, no, a los que manifiestan lo que sentimos todos, pues muchas gracias, profe José, profe Sonia, profe Gidis. Claro, digamos que uno piensa como evaluía debe ser una herramienta de apoyo docente, pero en último término, yo creo que lo que hay que cuestionar también es los cursos autodirigidos, ¿no? Porque pueden que nos quiten evaluía, pero el curso va a seguir estando mediado por cuestionarios donde no hay autonomía, ni del estudiante ni del profesor, ¿no? Entonces es como lo que queda en el aire y me surge la duda de, digamos, uno a quién le manifiesta la inconformidad, porque me ve toda la inconformidad de uno como docente, ¿no? A la profe Yuli, a quién, sí, no, o sea, claramente la profe Yuli pues sabe todas Con las... nosotros la profe Julie, pero Sí, de ahí también la idea es que trascienda, porque tampoco obedece a los criterios que ella da, ¿sí? O sea, claro. sabemos que eso viene desde unas vicerrectorías, pero sí, o sea, yo creo que todos entramos en esa discusión es, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque es que entra uno en esa dicotomía, lo digo, no lo digo, hago caso, no hago caso, pero yo creo que en este caso sí necesitamos sentar un precedente frente a eso, porque es eso, es todo lo que implica, primero, el ejercicio de una automatización. Sí, que ya nosotros sabemos todas las implicaciones, tanto para el diseño como para ya la aplicación, que tiene una automatización de cursos que deben generar un proceso de análisis crítico, como es la ética y la ciudadanía. Sí, o sea, en esta dinámica nos dimos cuenta que lastimosamente no se puede generar, o sea, el estudiante no puede brindar un ejercicio de análisis y era en el otro curso a nosotros, lo que les comentaba ahorita, o sea, tenemos una situación que estamos resolviendo ahorita y es, pues los estudiantes sí pusieron la novedad y nosotros decíamos, menos mal ocurrió en este chiquito y no en el grande, porque si no estaríamos desbordados. Dentro de esa dinámica es el sentir de ellos frente a, y entonces respondemos con la IA para la IA. O sea, entonces cada trabajo que nosotros vayamos a desarrollar, yo sencillamente le meto los parámetros y ya para que me responda el trabajo y así voy evolucionando. Entonces, la pregunta principal yo creo que es, ¿y entonces cuál es la finalidad del curso? O sea, dentro de todo eso, tanto nosotros como diseñadores, como pedagogos, como dentro de todo nuestro proceso de formación, entonces, ¿para qué el curso? O sea, ¿qué queremos que el estudiante aprenda? Sí, porque los mismos estudiantes están haciendo esa pregunta. Entonces, tengo que utilizar la IA para responder a la IA, porque si respondo yo como persona, pues me va a bajar el desempeño y voy a perder el curso. ¿Mm? Que esas son las novedades que tenemos. Ahorita, lo que ustedes decían, estamos teniendo un montón de inconformidades donde los estudiantes ya están escribiendo ese ejercicio y sabemos las implicaciones que eso nos genera, porque nosotros somos los que tenemos que dar respuesta a eso. Pero es una realidad que no podemos tapar. O sea, decirles sí, tienen toda la razón, porque hasta nosotros mismos nos sentimos vulnerados con ese ejercicio. ¿Sí? O sea, nos apoya en la evaluación, sí, pero nos quita el ejercicio de ser docentes. Ah, Parte y humana aparte, sobre todo, ¿no? La parte humana se pierde claro, Sí, totalmente. y la total. interacción con el otro, pero además ahí hay otra cosa de fondo que también hay que decirla así, no tan duro o muy duro, no sé, y es la precarización laboral, ¿no? Porque, por ejemplo, un curso de ética tenía en periodo 16, hace 2 años, 17 tutores con 6.000 estudiantes, ¿no? Y de esos 16 tutores quedamos dos. Entonces es un tema también, y aparte de Sí, eso,
Y aparte de eso, pues que también uno se pone a pensar, bueno, si siguen automatizando lo que decía el profe José, se ahorran una platica, pero pues también cuánta gente se queda sin empleo. Y no está fácil, porque listo, uno sale de la universidad, pues porque uno también es consciente, ¿no? Pero pues ¿a dónde se va uno a buscar para sobrevivir? Es que hay muchas cosas de fondo que a uno lo ponen a pensar, digamos, uno terminando periodo también fue pucha, esperar 2 meses y medio donde no solo no recibes un sueldo, sino que tampoco cotizas en seguridad social. Pero aparte de eso no ejerces, te haces más viejo, la oferta laboral está tremenda, son muchas particularidades que uno también dice como, ¿qué hacemos? ¿O a quién acudimos? Bueno, en fin. Profe Ricardo, ¿alguno levantó la manito y ahorita? O Sí, no sé el si... profe Ricardo. El Profe profe Ricardo. Buenas Ricardo, para todos, señor, buenas tardes, ¿cómo estás? Elizabeth, buenas tardes compañeros, compañeras. Pues al hacer un análisis real de lo que está sucediendo, sí tenemos que plantearnos bastantes cosas que no están funcionando bien. Primero, no estamos siendo honestos con los estudiantes porque una educación real no estamos dando. Nos han quitado ese enseñar que somos nosotros, somos docentes. Y este docente ha sido reemplazado por simplemente contestar un cuestionario que sin decirnos mentiras, muchos de ellos hasta los pueden hacer con IA y contestan IA, IA y se acabó. No hay lecturas, no hay procesos. Yo creería que muy interesante estar con Evaluía, pero hay cursos donde se necesita el contacto y este es un curso de esos. ¿Cómo voy a enseñarle a ser un buen ciudadano a alguien con un cuestionario? No es lógico. Entonces sí se deben de poner posturas reales de acercamiento. Lo que queremos es atraer estudiantes y yo creo que con estas herramientas los estamos alejando. Porque así sea el estudiante más conchudo del mundo, va a llegar un momento donde va a decir, oiga, yo estoy pagando algo y no me estoy aprendiendo. Porque realmente no lo va a hacer, no lo va a aprender. Imagínense, qué sé yo, un ingeniero a este ritmo, se le va a caer el puente. ¿Cómo vamos a programar? ¿Cómo vamos a ser humanos? ¿Cómo vamos a reflexionar? En filosofía, ¿cómo vamos a pensar? ¿Cómo piensa uno? ¿Cómo damos ese real sueño que tenemos de libre pensadores y una máquina está pensando por nosotros? Entonces creo yo que sí se debe hacer un replanteamiento muy fuerte acerca de esto y en qué momento se debe de usar. ¿Qué se debe de usar? Sí, pero ¿en qué momentos? ¿En qué momentos? Porque no puede ser en toda la estructura de la educación. Nosotros mismos estamos siendo injustos con nuestros estudiantes. La Sí, universidad está siendo injusta con ellos. sí, señor. Creo yo que se debe Bueno, plantear eso. listo, profes. Pues nada, imagino que se lo podremos decir. Ojalá en algún momento a la profe Julie, pues ya finalizando periodo. Si no, compañeros, pues igual sigue siendo una labor de todos, ¿no? Pues porque a la final, pues el ejercicio docente también se trata de eso, ¿no? De reflexionar sobre la labor pedagógica y sobre todo la formación de personas, ¿no? O sea, no estamos a lo tabula rasa, sino que pues, claramente estamos formando personas y hay que alzar la voz en algún momento. Voy a decir algo tonto, pero pues lo voy a decir, si el profe José o yo no podemos, les encargamos, pues porque digamos yo salgo ahorita también, entonces nada, profes, igual si el desazón es compartido, desafortunadamente pues son lineamientos que no están dentro de nuestro alcance, creo que ni siquiera la profe Julie, pero bueno, igual que para lo que la universidad quiere en este momento cumplimos, no en el ejercicio que quisiéramos, ¿cierto? Pero pues no hay nada más que hacer. Entonces, no sé si de pronto quisieran una frasecilla de despedida, quizás, o algo como para finalizar la reunión. No, pues que tampoco no todo está perdido. Estamos Ah, luchando no. para cambiar. Tampoco nos podemos dar tanto palo. Pues intentamos y estamos mejorando. Miremos que esta IA está, pero vamos mejorando. Tenemos que mejorar. Tampoco nos podemos dar tanto palo nosotros, pues ahí vamos mejorando. Bueno, ya no la oímos, ahora Sí, sigamos. Sí, Listo, ya el lo digo. garrotazo ya estuvo. Sí, yo quisiera también, o sea, dentro de esos ejercicios de esperanza que siempre nos deben acompañar dentro del proceso pedagógico,
Bueno, o sea, a mí me da mucho gusto que entremos en estas discusiones porque uno muchas veces siente en este ejercicio de virtualidad y más nosotros que estamos en diferentes lugares de nuestro territorio, el que esos diálogos a veces pues los hacemos solos, ¿sí? Pero entonces también es que implica el que, bueno, por ejemplo, desde este curso, o sea, desde nuestro curso que fuimos los que tuvimos la experiencia y desarrollamos el ejercicio. ¿Cómo podemos plantear también esa palabra y esa voz? Sí, porque yo creo que el ejercicio de análisis también es necesario hacerlo dentro del rol docente. Pocas veces tenemos la posibilidad de hacerlos. Ahorita por una crisis estamos haciendo ese ejercicio, pero en la gran mayoría nosotros siempre hemos sido muy juiciosos dentro de el acompañamos al estudiante, miramos esto, o sea, con los cursos regulares fluíamos y peleábamos con los foros. Ay, que los estudiantes, que no sé qué, ahora anhelamos los foros Muy sí. frente a este ejercicio. Entonces también resaltar que importante este ejercicio de diálogo que debe estar entre nosotros como dentro de esa construcción pedagógica de formación y que nosotros somos el punto medio que articula estudiantes y universidad, pero que sí necesitamos plantear ese ejercicio de diálogo, primero constante y segundo en este momento que nos cuesta. Y qué gusto pues sentir que nos cuesta a todos. Sí, porque pues mal sería que uno dijera, uy, sí, me siento tan mal, pues fácilmente puede decir, bueno, pues si se siente mal, genere otras dinámicas. No, o sea, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? Porque pues queremos a nuestra universidad, queremos a nuestros estudiantes, pero hay una situación de coyuntural que nos está gestionando ese sentido de análisis crítico. Fortalezco mucho lo que dice el profe Ricardo de cómo ser coherentes con ese ejercicio de formación a nuestros estudiantes y a mí eso fue lo que más me costó. Yo decía, ¿cómo les explico algo que ni yo entiendo? Sí, entonces dentro de esa dinámica de ser coherentes y consecuentes, pues con todo lo que estamos haciendo, además todos nosotros fortalecemos un montonón de dinámicas, no solo en los cursos, sino en nuestro territorio, en cada centro, y qué está pasando con esa coherencia, ¿sí? Entonces, sí, mi profe Elizabeth, pues perdón que sumerse la cabeza con el profe José, pero dentro de esa dinámica sí, pues les pedimos que por favor estas voces trasciendan y en esa medida pues poder hacer alguna cosita así porque en verdad nos preocupa. Ahorita estamos automatizando 3 cursos más y eso es muy duro. La verdad a nosotras nos dio muy duro empezar ese ejercicio por todo lo que implica, por todo Sí. lo que implica a nivel de lo que hablamos, de la parte docente frente a todo ese tipo de dinámicas y pues también a los que quedamos que nos implica también asumir este tipo de roles. Entonces, pues bueno, lo ponemos en ese ejercicio y lo que necesiten, estamos ahí para apoyarnos, lo que necesitemos. Muchas Vale. gracias. Gracias, Gracias, mi profesora Elizabeth. Gracias, profesora. Claro que sí. Cuando haya oportunidad, por supuesto, manifestaremos la reflexión del día de hoy. Creo que ha sido muy, muy importante, muy chévere también conocer pues la postura de ustedes, pues porque también lo han vivido igual que el profe José y yo. Nada, agradecerles nuevamente, a pesar de las circunstancias, creo que sí es un trabajo medianamente bueno, pues por lo menos se fortaleció la red entre, por ejemplo, 16.1, 16.2, que siempre ha estado un poquito separada, la idea es seguirla fortaleciendo en la medida que se pueda. Y pues nada, seguir alzando la voz, quizás, eh, quizás escribir, ¿no? Escribir en ponencias, lo que sea, y seguir mostrando pues la coyuntura en la que nos encontramos en este momento, que claramente no solo afecta al estudiante, sino pues a nosotros en general, ¿no? Y claramente la formación académica pues de los futuros profesionales de nuestro país, que siento yo debemos pararle bolas porque pues digamos estamos a tiempo. Nada, muchas gracias al profe José, un agradecimiento súper especial, mi compañero de batalla, especialmente en este periodo. Desde el periodo pasado, no, desde el periodo antepasado trabajamos juntos, el periodo pasado ya estuvimos los dos solitos, el periodo pasado fue un poquito más chévere, este sí fue violentísimo, pero pues nada, muchas gracias, exageradamente pilo, exageradamente juicioso, atento, cordial, muy buen compañero de trabajo, un agradecimiento súper especial a la profe Gis también que nos comunicamos para resolver inconformidades de los estudiantes, con la profe Natalia, con el profe Ricardo, con el profe Bernardo, bueno, y otros
que pues no pudieron estar, pues nada. Nuevamente, muchas gracias. Espero que podamos volver a coincidir en estos espacios de formación, más de formación, de formarnos. Y nada, feliz resto de periodo para todos. Y nada, cualquier cosita, ahí estamos en contacto. Sería chévere de pronto que si les parece compartir WhatsApp, ¿no? Pues uno nunca sabe que necesite algo. Entonces, nada, ahí estamos hablando. Un abrazo especial para todos. Gracias, profes. Sí. A ti. Un abrazo Gracias para a todos. Dale, profe. todos, Un muy abrazo grande. amables. Gracias. Qué pena Muy haberte amables. mandado Gracias. tantos audios, profe. Chao. Horrible. Chao. Horrible, profe. Escriba. Soy el Vamos por profe. 8-3. Señor. Que les acabe de ir súper bien y cualquier cosita que necesiten, con muchísimo gusto. Bueno, Un gracias, maestra. abracito para Un abrazo. todos. Saludos Vale, para cuídense todos. mucho. Chao, Vale, chao. chao.